En la historia se describen dos personajes. El de un joven noble, naturalista, es decir, científico, llamado Grégoire de Fronsac, que es interpretado por Samuel Le Bihan. Ese personaje acaba de volver de América, donde ha participado en las guerras contra los indios, durante las cuales se hizo gran amigo de un indio iroqués, un Mohawk, llamado Manny, interpretado por Marta Cascos. Esos dos personajes un día aparecen en la región de Gévaudan con la misión de encontrar y de llevarse disecada la bestia de Gévaudan. Cuando Fronsac llega a Gévaudan, se enfrenta a dos cosas: al misterio de la bestia y a la gente que corre por los campos porque ha aparecido el diablo, un dragón o algo así surrealista, y a la nobleza, secreta, peculiar, que de hecho impone su ley personal, lejos de la corte, que intenta conservar sus privilegios ancestrales y que vive en un pasado que se verá desarticulado algunos años después. Racontez-nous, monsieur. Parle-t-on beaucoup de la bête à Paris? On en fait même des chansons. Alors qu'on devrait dire des prières. Pensez-vous que le capitaine Duhamel aura tant besoin de l'aide de Dieu? Qui pourrait s'en passer? Ah, Duhamel est tout juste bon à déguiser ses soldats en filles pour attirer la bête. Quelle stratégie! Duhamel fait ce qu'il peut. Todos esos personajes son gente acomodada. Son curas, nobles, notables. Se sienten seguros, tienen poder. Es una sociedad que está lejos de las famosas ideas de los ilustrados y que no tiene el menor deseo de evolucionar. Je crois que la morale de votre histoire est qu'il n'y a pas de bête en Gévaudan. Que nous autres du pays, nous sommes des imbéciles. La morale de ma fable, mademoiselle, est qu'on n'a jamais vu de dragon ni de licorne ailleurs que dans les livres ou les poèmes. Les mensonges apparaissent parfois comme vérité quand on les habille de latin. Prenez garde, monsieur. On finirait par ne plus savoir de quoi vous parlez. Mais d'ailleurs, qu'êtes-vous? Naturaliste ou philosophe? Ou pire, comédien. Je crois que monsieur le chevalier est surtout parisien. Cut. Ok, it's good. Ce qui est intéressant, c'est qu'à un moment donné, toi, tu vas regarder Manny, donc tu vas rire, etc. Et tout, voilà. Et à ce moment-là, tout le monde, tous vous retournez vers Manny. C'est ça qui est important. On est d'accord. Ok, on y va, moteur! Además de la fuerza progresista representada por Grégoire de Fronsac y de la fuerza maligna, que es la influencia de la superstición, esa fuerza retrógrada, integrista, hay un tercer camino, el camino de la magia, que es introducido por el personaje de Manny. A mediados del siglo XVIII trajeron a muchos indios de las colonias y el personaje de Manny es muy similar a Marta Cascos en la vida real. Su mística peculiar, su disciplina, es un personaje desfasado, extraño, poético. Qu'est-ce que cela fait? Ça dépend des gens. Les Indiens prétendent qu'on voit ce qui ne peut être vu. Alors, Manny? La bête est dans la forêt. Les loups nous aideront. Tu ne vois pas plus? Cette nuit, nous danserons la danse du sang. Fronsac parece no acabar de creer nunca en lo que dice Manny, pero en el fondo sabe que tiene razón. Le conoce. En su relación con Manny siempre hay esa pequeña confrontación que al mismo tiempo es como un juego entre los dos. Ok. Fronsac tiene una actitud muy liberal con las mujeres. Le consideran un poco un libertino, por tanto alguien de costumbres ligeras. Y durante la película se produce un cambio en Fronsac en ese aspecto. Su vida da un vuelco porque conocerá a dos mujeres. Toi, tu vas te tourner vers l'église là-bas. Pour le moment, ce n'est qu'un rêve naturaliste qu'on a cet hiver. Tu te tournes et il voit que tu regardes ailleurs et dit: vous n'avez-vous jamais envie d'autres paysages? Vous m'avez donc pardonné? Émile Dequesne interpreta a Marianne de Morangias, la heroína de la película. Es un personaje joven, con mucha frescura, que hará que se tambalee el corazón de Fronsac y que resultará ser una terrible rival para Mónica Bellucci. Marianne es joven, pero es una mujer llena de amor, que vive en una familia un poco atormentada. Es una chica joven, pero con mucho carácter, que pertenece a esa nobleza cerrada, oscura, misteriosa,
Y ella resplandece como la luz. Es una especie de pequeño sol en ese universo oscuro. Lien Fronsac hace que descubra la responsabilidad del amor. Je sais que vous ne croyez pas. Vous êtes un libertin. Mais on n'est pas libertin quand on aime. Vous aimez. Enfin, c'est ridicule. Nous ne nous connaissons même pas. Ah, parce que vous pensez que je parle de vous? Ella representa a las personas que todavía no saben quiénes son, pero a las que la evolución de las ideas ya ha hecho cambiar. Primero porque es una mujer, y en esa época las mujeres todavía no eran especialmente favorecidas, no lo serán ni siquiera en el siglo siguiente. Pero ella ya es una joven moderna desorientada en el siglo XVIII. Va descubriendo toda una serie de intrigas alrededor de la familia de la que proviene. Marianne no tiene nada que ver con todo eso. Y además piensa rebelarse contra ella. Tendrá que afrontarlo y será víctima de esa maldad. Allez, transforme-moi en lézard l'Indien que mon bras repousse. Hein? Enfin, ça suffit. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne suis pas de bon goût? Laisse-moi, laisse-moi, laisse-moi. Le moment où tu vas pour te reculer, tu recules à un moment en regardant, ce qui laisse à supposer que peut-être tu as fait ça. Sa caméra à lui, c'est la A. Donc je vais être un peu derrière, en oblique. Voilà, exactement. El personaje de Jean-François de Morangias es el hermano de Marianne de Morangias, interpretado por Émile Dequesne. Así pues, es el hijo de Jean-Jean y Edith Scope, interpretado por Vincent Cassel. Es alguien que, visto desde fuera, parece muy ambiguo, creo. Pero al final es alguien que no puede hacer otra cosa que seguir sus impulsos. Y de repente se convierte en un personaje definido. Eso es lo que me parece interesante. Que fais-tu à pied pendant la chasse? Tu veux te faire estropier? C'est ma faute. Je ne vous demande rien, chevalier. El personaje siente una profunda pasión hacia su hermana. Es un personaje que es el doble de Fronsac. Un personaje que no se fue a América, sino a África, donde perdió algo, su brazo, y de donde volvió con algo más. Una sensibilidad peculiar, una visión particular de la vida enfrentada, naturalmente, a la de Fronsac. Es alguien que tiene también algo muy destructivo. Como en la caza, ¿sabes? Una especie de placer en acosar, en matar. Mi retraimiento no se debe tanto a que me falte un brazo, sino a tener esta familia un poco hipócrita. Además, resulta interesante ver frente a Vincent Cassel, que entra de forma muy natural en la oscura esencia de su personaje, en su carisma, un carisma oscuro, el carisma más bien solar, luminoso de Samuel Le Vian. Je coûte cher, Grégoire de Fronsac. Nous le connaissons? Vu d'ici, le Gévaudan est tout petit. Italienne? Si. De passage dans ce beau pays. J'ai de l'argent. Il ne s'agit pas seulement d'argent. El personaje de Fronsac es un papel de dandy, casi de golfo, elegante, libertino. Y se enfrenta a un personaje de viuda negra, ese personaje de mujer fatal, más fuerte que todas las que ha conocido jamás, y que va a llevarle muy lejos por el camino de las relaciones sexuales, etc. Ese personaje es interpretado por Mónica Bellucci. Sais-tu comment les Florentines gardent leur mari à la maison? Non. Elles leur donnent chaque matin un poisson lent et chaque soir son antidote, de sorte que le mari qui découche passe une bien mauvaise nuit. Creo que Silvia es una especie de personaje misterioso, gótico. Bastante loco. Por eso mismo es divertido interpretarlo. No creo que sea mala, creo que si alguna vez se muestra agresiva es porque tiene que defenderse y defender a los demás. Es muy fuerte.
Ella es una prostituta de lujo que conoce a Grégoire de Fronsac. Él rápidamente comprenderá que ella es mucho más que una prostituta. Es un personaje ambivalente, un personaje donde la violencia, la crueldad y la perversidad de alguna manera están siempre compensadas por un romanticismo negro. Es el papel de una italiana en un escenario francés. Sí, creo que es un ángel negro. Finalement, ton arme nous sera peut-être utile, à condition que ce soit toi qui la porte. Respecto al guión, al diálogo, el hecho de hacer una película de época con Christophe y en nuestros días da una modernidad a los personajes, una actualidad a la historia. Lui sans la pièce, la balance, que ça soit plus rapide, plus dans le ton. Voilà. Je pense que ça serait bien en fait. Vous connaissez la maison de Pierre et Jeanne Roulier? De hecho, nuestra idea para la película era hacer algo similar a esas producciones americanas interpretadas por jóvenes actores. Sé que desde Scream parece como una fórmula comercial contratar actores jóvenes, pero creo que hay algo profundamente sano y útil en poner en la pantalla nuevas caras y nuevos talentos. Nos dijimos que no queríamos hacer una película de época que fuera una clase de historia o una visita a la biblioteca. Nos preguntamos por qué hacíamos una película de época hoy en día. ¿Qué nos hacía sentir? ¿Qué queríamos decir? Aportar. Lo que quiero decir es que para Emily y para mí, que somos actores de películas de ensayo, con pequeños presupuestos, de películas modestas, lanzarnos a una gran aventura como esta es muy agradable y al mismo tiempo es una gran apuesta por parte de Christophe. Estoy muy contenta por cambiar de estilo porque me sirve para aprender. Trabajar con técnicas diferentes. La verdad es que creo que por esa razón acepté hacer esta película, porque todo es totalmente distinto. Somos menos intimistas, pero yo me encuentro a mí misma en la historia. Tenía miedo de que el proyecto se viera limitado por una especie de academicismo. Es decir, que los papeles principales los hicieran actores que ya habían actuado inevitablemente en películas de época francesas, muy conocidos, etcétera, etcétera. Creo que hay menos condicionamientos con gente joven que con personas que, desde luego, son actores consagrados, pero que ya han hecho su aportación al cine de la época.